está pasando en Wall Street, donde los principales índices bursátiles, quitando el rebote de hoy, estaban cerca de un bear market, un mercado bajista con caídas cercanas al 20% de septiembre a la fecha? Claro que sí. Hola, ¿qué tal, estimado Víctor? Un saludo a ti, a tu auditorio. La realidad es que sí, como bien comentas, pues estaríamos viendo un rally postnavideño. Realmente este repunte en los mercados se había estado esperando desde hace un par de semanas, el cual no había llegado. Y como bien comentas, más bien habíamos visto una consistente caída en los mercados accionarios que hasta el lunes acumulaban bajas más o menos del 12% en sus principales índices accionarios en Estados Unidos, como son el Dow Jones, el Standard & Poor's 500 y el índice Nasdaq. Bajo esta perspectiva, el día de hoy amanecemos con este rebote en estos mercados que acumulan ganancias entre el 5 y el 6% tan solo en un día, lo cual acumula sus mejores días en casi 10 años. Esto pues obviamente mete cierta volatilidad nuevamente a los mercados. Cuando ya se tenía un sentimiento muy pesimista en estos mercados, pues llegamos después del 24 de noviembre con esta sorpresa en los mercados. Sin embargo, pues en la parte técnica también habrá que estar contemplando que aún con este rebote, pues los mercados accionarios en Estados Unidos, que hasta el lunes acumulaban caídas más o menos del 12% en lo que va del año, con el rebote de hoy, pues todavía están en terreno negativo y presentan caídas aproximadamente entre un 6 y un 7% en lo que va del año, frente a las caídas que nosotros en México en el IPC mantenemos aproximadamente en 16%. Entonces, pues una señal positiva lo que estamos viendo hoy en los mercados, pero que todavía no alcanza a borrar todo este negativismo y todas estas caídas que vimos durante el mes de diciembre. A corto plazo, ¿continuará el sesgo bajista o ya quedó atrás? ¿Qué niveles veremos hacia adelante, Juan Francisco? Pues mira, en el caso particular del índice Dow, nosotros vemos que los 22,000 puntos a cierre semanal, que será lo que sucede este viernes, y cierre mensual, que será lo que suceda el próximo lunes, pues estamos pensando que los 22,000 son muy importantes. De hecho, los rompía momentáneamente el pasado lunes y el día de hoy. Sin embargo, pues logra recuperarse, cerrar casi en los 22,800, por lo que los 22,000, en tanto los mantenga a cierre diario y sobre todo a cierre mensual el próximo lunes, pues será un indicativo de que podríamos ver una pausa en las caídas que han estado presentando. Como bien comentabas también hace un momento, caídas acumuladas del 20% desde los máximos que vimos a finales de septiembre y principios de octubre en los principales índices accionarios en Estados Unidos, nos hablaban o nos advertían de ya estar dentro de un mercado bear o bajista. Sin embargo, pues nosotros en la parte técnica, aún con el rebote de corto plazo, pues seguimos inmersos en esa perspectiva. Déjame te platico una serie de niveles que podríamos estar viendo hacia adelante. En lo que toca al índice Dow Jones o al Standard & Poor's, podríamos estar viendo objetivos cercanos a los 2,500 puntos en el Standard & Poor's, cercanos a los 24,000 puntos en el índice Dow Jones, y creeríamos que ya en esos niveles le costaría mucho trabajo de continuar con su avance. Por lo pronto, pues pensaríamos que entre los 22,000 y los 24,000 puntos podría venir una zona de lateralidad para el índice Dow Jones, y consideramos que hacia los meses de febrero y marzo podríamos ver perforados los mínimos que vimos hasta el lunes pasado y el día de hoy cercanos a los 22,000 puntos, que proyectaría como a un primer objetivo en el primer trimestre del próximo año al índice Dow Jones a niveles entre los 20,000 y los 19,000 puntos. Este sería nuestra estimación técnica de objetivo hacia el primer trimestre del próximo año, reconociendo que este rebote sería parte de este movimiento de corrección que no cambiaría la tendencia y que nos mantendríamos inmersos todavía en un mercado bajista para el primer trimestre del próximo año. Pasando a nuestro país, el índice de la Bolsa Mexicana de Valores no canta mal las rancheras porque hasta hoy acumula en el año, como decías, una pérdida del orden de 16 a 17%. ¿No se está comportando en línea con los mercados de Nueva York, o sí? No, ha estado, como bien comentas, se ha desligado de las caídas que vimos en los índices accionarios en Estados Unidos. Nosotros suponemos o pensamos que podría tratarse en el sentido de que nuestra bolsa tocó niveles mínimos, inclusive por debajo de las 40,000 unidades hacia el cierre de noviembre y principios de diciembre, y el índice Dow Jones fue hasta el mes de diciembre en donde extendió las caídas. En ese sentido, pensamos que las bolsas americanas se emparejaron a las caídas que ya presentaban
mercados emergentes hasta el mes de septiembre, los mercados accionarios en Europa y también al mercado accionario en México. Por lo pronto nosotros vemos en el IPC dos niveles clave, 40,000 el soporte, 44,000 puntos la resistencia. Pensamos también que en una manera de rebote o de ajuste correctivo y de lateralidad podría estar fluctuando entre los 40 y los 44,000 puntos el IPC, y que en tanto no supere esos 44,000 puntos también se mantendría inmerso dentro de esta perspectiva bajista. En caso de que los mercados accionarios en Estados Unidos continúen con la baja, pensamos que entonces sí podría a continuación hacia el primer trimestre del próximo año contagiar al IPC, el cual se ha mantenido defensivo durante las caídas que vimos en diciembre, pero que si en algún momento nuestra bolsa rompe por debajo de los 40,000 puntos, podría ir a visitar niveles objetivo de 37,000 puntos, que es justo los mínimos que vimos en el año 2013. En cuanto al tipo de cambio del peso con el dólar, recientemente perforó el piso psicológico de 20 pesos, pero como que no tiene mucha fuerza para bajar más. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Va a continuar este ajuste del tipo de cambio? Sí, como bien comentas, el psicológico de soporte de los 20 fue roto. Sin embargo, todavía hemos estado viendo durante este año niveles mínimos ascendentes. Primero vimos un mínimo el año pasado en 17,50, en abril de este año 18 pesos, posteriormente 18,50 con algunas noticias que se dieron entre agosto y octubre, y ahora pensamos que el 19,50 podría tratarse del nuevo piso que pondrá a prueba seguramente las próximas 2 o 3 semanas, en donde nosotros pensamos que esa sería la nueva zona de soporte y de entrada para el tipo de cambio, ya que hacia el primer trimestre del próximo año, si nuestra expectativa se mantiene vigente, podríamos ver contaminado nuevamente el ambiente en el tipo de cambio, y esto podría ocasionar que buscara los niveles máximos que vimos en junio de 21 pesos, en donde ya en una perspectiva de mayor plazo, esa sería una de las resistencias más importantes para el tipo de cambio. Entonces, de corto plazo, soporte 19.50. Pensamos que, aunque todavía hay posibilidades de que el peso se aprecie un poco más, pensamos que el potencial de apreciación ya está limitado y que más bien hacia adelante podría buscar niveles objetivo en el primer trimestre del año de 21 pesos. Bien, Juan Francisco Caudillo, muchas gracias por compartir tu análisis técnico. Muchas felicidades también. Un abrazo. Gracias, Víctor. Igualmente un abrazo. Saludos a ti y a tu auditorio.